Todos tenemos dentro una brújula, esa voz interna que nos recuerda hacia dónde ir. Pero a veces el ruido de afuera, las dudas y el cansancio nos hacen perder el rumbo. Por eso creamos este espacio, para acompañarte a reconectar con vos mismo. Soy Matías. Y yo Sol. Y esto es Brújula de Bienestar. Un podcast para explorar la psicología, las emociones y el arte de vivir con más equilibrio. Estamos acá en Brújula de Bienestar, sí, en un nuevo episodio. En este caso estamos con Fermín Aznares. Él es coach, está del otro lado del charco. ¿Cómo estás, Fermín? Bien, bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que los estuve siguiendo ahí, la verdad que muy bueno este programa que están haciendo. Y sos el primer hombre que tenemos como invitado. Qué honor y qué responsabilidad. Bueno, Fer, contanos un poquito, queríamos saber de esto, de cómo llegaste al coaching y qué te inspiró a dedicarte a este proceso, ¿no? De acompañar a otros. Bueno, en realidad es parte de un proceso largo, lo voy a tratar de hacer corta. Esto de ayudar a otros viene, si se quiere, desde mi familia, el haber heredado como tradición al principio la fe cristiana. Por lo que en mi familia siempre estuvo muy marcado esto de hacer cosas por los demás. A tal punto que, siempre digo, en un principio fuimos más de una familia tradicionalmente católica, de ir a misa los domingos y hasta por ahí nomás. Y después vivimos un proceso que yo llamo de conversión porque empezamos a vivir la fe. Como parte de ese camino, después llega para mí personalmente un proceso de cuestionarme sobre todo a qué dedicar mi vida, ¿no? O sea, qué hacer con mi vida, ya avanzada la adolescencia, ya entrando a facultad, me acuerdo que empecé a estudiar economía, y bueno, con todos esos cuestionamientos, yo estaba de novio, pero bueno, siempre estaba como dentro mío esas ganas y ese deseo de hacer algo por otros. Fue así que finalmente, después de un proceso de discernimiento de 2 años, me lancé y entré al seminario con los Padres Carmelitas Descalzos, una congregación religiosa, digamos, de religiosos, con la idea también de ser sacerdote. Mira. Bueno, fue una experiencia muy fuerte, muy tremenda. Estuve 7 años haciendo toda la formación, porque eran como 9 años en total de formación. Era muy personal, algunos un poquito más, un poquito menos, pero estuve 7 años. Ahí, bueno, dentro de la formación básicamente estudiamos filosofía, eran 2 años de filosofía. Después tuvimos un año donde estudiábamos más la congregación, la historia de la congregación y todo lo que era la tradición que esa congregación traía, que los carmelitas, las más conocidas son Santa Teresita del Niño Jesús, de Lisieux, Santa Teresa de Jesús es bastante conocida también, española. Yo siempre digo, fue la primera psicóloga para mí, porque siendo una mujer del siglo XV española, tenía una pedagogía y una psicología que era, de algún modo para la época, una avanzada, ¿no? Y bueno, me fui nutriendo de todo eso, estudié también la teología, siempre muy conectado con mi fe, pero al mismo tiempo muy conectado con esta vocación de servicio a otros. De hecho, entre medio estuve un año también de misión en Bolivia, en La Paz, que fue una experiencia también muy, muy linda, de mucho crecimiento. Finalmente, después de varios años también de discernimiento, decido salir. Me di cuenta que no era realmente lo mío, aunque esta vocación de servicio sí era muy fuerte. Y me llevé eso, ¿no? Decir, bueno, realmente quiero hacer de mi vida algo para los demás, pero bueno, no necesariamente como religioso o como sacerdote. Y es así que esas cosas de Dios, yo siempre digo, como dice una amiga, no hay coincidencias, hay diosidencias. Resulta que 2 amigos de mi padre eran coach y yo nunca había escuchado del coaching. Entonces, bueno, mi viejo me pone en contacto con ellos, me empiezan a contar qué es esto del coaching. Uno incluso me dice, bueno, mira, te voy a contar, pero lo que vamos a hacer es una sesión de coaching, para que veas en vivo e en directo lo que es el coaching.
Y entonces me hizo coaching y realmente desde el primer momento sentí que era lo mío, ¿viste? Que sentí que era ese lugar, digamos, profesional, esa vocación profesional donde poder vivir de eso que tanto me entusiasmaba, que era poder hacer algo por los demás. Así que bueno, me empecé a meter en el mundo del coaching ya hace varios años, estamos hablando del 2020, 21, plena pandemia. De hecho, hice una formación en una escuela argentina que se llama Protagonista de Cambio, creo que Mirá, ahí, yo también. Buenísimo. la certificación. Y tenía una de las cosas que me gustó, que integraban como la dimensión espiritual del ser humano, que quizá en Occidente en los últimos años, o bastantes años, había sido muy dejada de lado, y me encantó eso, ¿no? Y al mismo tiempo que integraba muchas cuestiones filosóficas que yo había estudiado, y por último, integrando esta dimensión espiritual, además integraba una dimensión corporal, digamos, del ser humano, ¿no? Que yo siempre, en mi experiencia de fe, en el seminario, estudiando tanto al ser humano y su relación con los otros seres humanos, con la naturaleza, con la creación, con Dios, siempre me pareció que era un aspecto como que me faltaba, ¿no? O sea, como que era parte, sentía que era parte, pero no terminaba de ver cómo, ¿no? O sea, de ver cómo realmente era parte importante. Y bueno, ahí descubrí como varias herramientas, un enfoque muy integral en este sentido. Y al mismo tiempo, bueno, integraban la espiritualidad en un sentido muy amplio, ¿no? Pero bueno, yo iba haciendo como ese nexo con todo lo que yo había estudiado y con mi fe, ¿no? Con lo que a mí me daba sentido. Y fue como hacer, a nosotros en filosofía, en teología, cuando estudiamos en la universidad, nos decían, bueno, al final uno hace la tesis final, hay un examen final que se llama Universa, y uno hace como la síntesis de todo lo que estudió, ¿no? Y para mí fue eso, fue como en ese momento hacer la síntesis de todo lo que venía estudiando, pero no solo a nivel intelectual, sino a un nivel como de vida, ¿no? Un nivel muy personal también. Justo fue el año que conocí a Inés, mi actual esposa, estoy casado, tengo 2 hijas, felizmente casado. Y entonces fue como que todo en mi vida hizo como una síntesis de encontrar como realmente es esto lo que quiero para mi vida. Claro, porque si no hubieses vivido todo eso, capaz no encontrabas ese equilibrio. Tal cual, a mí siempre me quedó eso del discurso de Steve Jobs de unir los puntos, ¿no? De la historia. Bueno. Y fue como eso, ¿no? Fue como que todos los puntos tenían una unión y tenían un sentido de encontrar. Y bueno, ¿qué es el coaching? Yo, algunos me matarán, pero yo, para hacerlo muy fácil, siempre digo, para mí hay como 2 grandes enfoques en el coaching, que uno es yo llamo el coaching de acción, que es, bueno, definir un objetivo y trazar un plan de acción para alcanzar ese objetivo. Y el otro es en el que yo me formé, que es el coaching ontológico. La ontología es el estudio del ser humano. Entonces es definir un objetivo, obviamente, es en función de un objetivo a alcanzar. Vamos a tratar de trazar un plan de acción, pero al mismo tiempo es, bueno, ¿qué tiene que ver con la persona que busca ese objetivo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con la persona y con el contexto que está viviendo esa persona en la búsqueda de ese objetivo y durante todo el proceso, ¿no? O sea, ¿por qué ese plan de acción es adecuado, es eficiente para esa persona o no? ¿O qué hay que ir ajustando? Y qué es lo que uno va empezando a descubrir de uno mismo a lo largo de todo ese proceso para, al final, potenciarnos en la búsqueda de nuestros objetivos. Ok, y siempre teniendo en cuenta esto que decís vos, que en realidad todo lo que contaste está muy alineado a Brújula de Bienestar, pues siempre hablamos de que somos mente, cuerpo y alma, ¿no? Antes la psicología hablaba de esto de la mente, ¿no? Y todo pasaba por la mente, y la realidad es que somos una integración de todo eso. Y a mí me pasó algo particular, como decís vos, de darme cuenta que no estaba conectada con la parte corporal. Y creo que hay muchas personas que nos pasa eso, ¿no? De lo mental todos funcionamos más o menos bien, la espiritualidad está más en auge, gracias a Dios, y lo corporal está ahí como más relegado. Sí. ¿Vos cómo lo integras en tus terapias? Sí, primero no hago terapia por las dudas. Coaching, ¿no? Se dice. A mí me gusta diferenciarlo porque son complementarios, pero no es lo mismo. Pero por respeto también a la psicología, a la terapia que realizan, que considero que en el fondo es un poco más profundo, tienen otras herramientas para también hacerlo. Para mí el coaching es más práctico y
y si se quiere es como más concreto, más puntual, y por eso yo lo diferencio. Pero me gusta diferenciarlo porque a veces cuando confundimos las cosas, al final no se sabe qué hacemos cada uno, ¿no? Y por ahí en esa confusión nos mareamos, sobre todo de cara a las personas que acompañamos. Para mí en el sentido del coaching, el coaching no es directivo y al mismo tiempo no es directivo en el sentido, bueno, a mí sí me pareció interesante que el coaching no toma, en nuestro caso, el coaching ontológico al menos, o como me lo enseñaron a mí, no toma la acepción del inglés, del término inglés coach, como entrenador, que es el que hace la estrategia para conseguir un objetivo, claro, sino más bien del húngaro, de unas aldeas húngaras donde los coaches eran los carruajes que transportaban a la gente, es decir, es acompañar a una persona desde un punto inicial de partida a un punto de destino. Es realmente un acompañamiento, bajo la convicción de que en el fondo cada persona tiene sus respuestas. Quizás no la está pudiendo encontrar, no la está pudiendo ver, necesita cambiar un poco la perspectiva desde donde está mirando las cosas, necesita por ahí sumar alguna otra herramienta que no ha tenido. Por ejemplo, yo siempre digo, la gestión emocional es de las cosas más básicas como seres humanos con la que lidiamos todos los días, y sin embargo nadie nos enseñó. Sí. Me he librado a la suerte que tuvieron algunos de tener un padre, una madre con mucha inteligencia emocional, un abuelo, una abuela por ahí, que bueno, lo mamaron de chico un poco, el resto lo hacemos los ponchazos, como digo yo siempre. Sí. Pero es algo que se aprende, o sea, es algo que en la medida en que uno lo aprende es bastante práctico también. Entonces, bueno, y yendo en concreto a lo corporal, a tu pregunta, creo que es uno de los desafíos más grandes porque de vuelta es también algo que nadie nos enseñó, ¿no? Una sana integración con lo corporal. Y a mí me quedaron siempre dos cosas desde que aprendí un poco más en este sentido, ¿no? Uno, que el cuerpo no miente, ¿no? O sea, el cuerpo se expresa y no tiene filtros para expresar o para ese punto medio de decir, bueno, pará, esto es así. No, el cuerpo es como lo que siente, lo expresa. Si se quiere, es como nuestra parte un poco más primitiva en ese sentido también, de que no tiene esa parte racional de filtrado, lo cual está buenísimo, porque en el fondo es un lugar de muchísima información muy valiosa al mismo tiempo para nosotros mismos. Y lo segundo es que en esta integración también uno puede trabajar con esa información que recibimos del cuerpo. Entonces, lo primero es aprender a estar más atento, a ser más consciente de toda esa información que nos transmite el cuerpo. Esa es la primera gran herramienta para mí, es tomar conciencia, es estar más atento, es prestarle atención. Y lo segundo es aprender a poco ir conociéndose e ir interpretando qué me dice mi cuerpo. Porque hay cosas generales, pero después cada uno es uno y somos diferentes. Entonces, por ahí, a mí, yo canalizo mis nervios, mi ansiedad por la panza, me duele la panza, me agarran, yo qué sé, hasta colon irritable cuando estoy muy mal, ¿viste? Y tal, yo ya sé que es así. Sí. Pero después, no sé, me agarro un virus, estoy con una diarrea tremenda y no tiene que ver, o sea, son cosas para mí. Sí. Ahora, por ahí alguno le agarra los nervios con diarrea y no es un virus. Entonces, como que para mí va mucho en que cada uno se conozca, ¿no? Yo la verdad que le doy mucha importancia al autoconocimiento y a la toma de conciencia, o sea, estar atento a uno mismo, en todos los niveles, espiritual, racional, emocional y corporal. Creo que esa es una de las claves, ¿no? Porque al final, cosas generales, herramientas hay, pero al final te tienen que servir a vos, las tenés que poder integrar en tu vida. Y ahí es cuando se hace quizá más específico o concreta la cosa, ¿no? Sí, ¿y qué es esto? Pues estoy pensando en alguien que por ahí nos está escuchando, que nunca hizo este proceso de autoconocimiento y dice, bueno, ¿qué es tomar conciencia? ¿O cómo empiezo a tomar conciencia, no? Para nosotros es una palabra ya que la tenemos ya en nuestro léxico, pero hay gente que dice, bueno, ¿qué es, no? Eso. Sí, yo creo que es empezar a prestarle atención. Para mí esa es como de hecho es una palabra que yo uso mucho, es como empezar a prestarle atención, ¿no? O sea, a estar más atento a lo que haces, a lo que te pasa, a lo que sentís, a lo que pensás, a ese diálogo interior que uno tiene con uno mismo, a cómo interpretás lo que te pasa en el día a día. En realidad yo creo que con ese ejercicio de empezar a estar cada día un poco más atento a esas cosas,
es cuando uno empieza como a hilar cabos y decir, bueno, está claro, esto tiene que ver con esto generalmente me pasa en estas situaciones, claro, esto viene de, claro, porque en casa era así, porque mamá, porque papá era así, porque mi abuelo, porque mi abuela, porque nos enseñaron esto, porque de chico viví en el colegio tal experiencia y seguro me marcó. Es como estar atento al presente, tratar de entender algo que seguro tiene que ver con tu historia, con tu experiencia, pero en el fondo también como empezar yo siempre digo, dejar el juicio de si está bien o está mal, no porque no haya cosas que estén bien o esté mal, yo en eso me diferencio un poco de quizá el coaching en general. Para mí hay cosas que también están mal, o sea, hay objetividad, la realidad es una y nos toca aceptarla muchas veces, más que elegirla. Lo que sí es empezar a pensar más en términos de, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Esto me hace ser mejor persona o no me hace ser mejor persona? ¿Esto me ayuda por la personalidad que tengo, por el tipo de persona que soy, o no me ayuda a alinearme con mis objetivos? Entonces creo que va por ahí, con empezar a estar un poco más atento de esa cosa. Y hoy en día es un gran desafío, ¿no? Porque hoy en día estamos hiperestimulados y tenemos muchísimas distracciones muy fáciles, digamos, ¿no? O sea, el hecho de traernos todo el trabajo y que nuestra vida está en el celular y bueno, y está en el bolsillo y nos vibra y nos suena y bueno, y es difícil, ¿no? En general, pero bueno, creo que también es como una práctica, un ejercicio que creo que a mí me gusta que la idea es que se vuelva un estilo de vida, obviamente, pero bueno, todo empieza con una práctica, ¿no? O sea, al final lo que no practicamos es muy difícil que podamos hacerlo, a no ser que hayas nacido con esa facilidad. Y aunque nazcas con esa facilidad, si no lo practicás, después no te va a salir tan fácil o tan recurrentemente, ¿no? Claro. Totalmente. Fermín, yo quería preguntarte, ¿vos trabajás especialmente con empresas o también haces individual? Bueno, actualmente hago las dos cosas, porque a partir de marzo de este año me contrató un holding de empresas, agencia de viajes. Yo estoy dentro de la parte de recursos humanos como coach. Bueno, este año hemos sobre todo enfocado la parte de coaching de liderazgo, mandos medios para tratar de llegar también a todas las personas que tienen a cargo y un programa más de salud mental, porque veíamos que estaba siendo realmente una necesidad de poder contar con una instancia de decir, bueno, puedo recurrir también dentro del ámbito laboral, donde a veces pasamos gran parte de nuestro tiempo, a decir, bueno, necesito ayuda y a partir de ahí poder derivarlos con profesionales. Pero también sigo, obviamente, dentro del tiempo que me queda después, entre la familia y eso, haciéndome el espacio para acompañar personalmente, porque es algo que me encanta. Siempre uno o dos he seguido este año. Anteriormente tenía un poco más de tiempo y hacía más, pero siempre con esa inquietud. Incluso hace un par de años, ya como 2 años, creamos este espacio que se llama Das Coaching con mi mujer, Inés, que también es coach, como para acompañar a parejas, que es algo que, bueno, lo venimos haciendo muy de a poco, muy a nuestro ritmo, pero que es algo que queremos hacer a largo plazo, dedicarnos un poco a eso, porque sentimos que los dos vivimos un proceso de algún modo similar en esto de buscarnos, de buscar la vida, de buscar propósito, y como pareja eso nos unió, nuestro matrimonio también nos sigue uniendo, y bueno, y creemos que desde ahí podemos y queremos acompañar a otras parejas que quieran también vivir su unión y su vínculo también con propósito y con sentido, ¿no? Y más que nada, esto que hablamos, ¿no? En una sociedad que es como que atenta un poco hoy en día contra la pareja, porque al haber tantos distractores, tantas opciones, tanta información y sobreinformación, que a veces, como decimos con Mati siempre, si uno no apela a su brújula interna, te puede marear en el momento de tomar decisiones. Entonces me parece, esto del proyecto que tienen con INE me parece espectacular y que es en un momento importante, ¿no? Clave, que lo están haciendo. Sí, sí, evidentemente también surgió un poco por ahí, ¿no? Por ver la necesidad de amigos nuestros, de conocidos, más allá de que se separen o no, está en el hecho de decir, bueno, es algo que queremos pero cuesta, no es fácil, ¿no? Pero bueno, si es tan importante, si de eso salen cosas tan lindas como los hijos y bueno, todos venimos un poco de ahí, entonces, nada, nos gustó como decir, bueno, vamos a hacer algo por esto.
todavía de algún modo a nuestros tiempos, porque hemos tenido dos hijas, Jacinta tiene 2 años y medio, Candelaria 9 meses, o sea que no le hemos podido dedicar todo el tiempo que nos gustaría, pero bueno, ya vendrá el momento, y mientras tanto es estar ahí, es estar presentes, y bueno, cada tanto lanzamos algún taller, cada tanto ofrecemos un espacio más personal. Yo generalmente acompaño al hombre, Ine más a la mujer, porque también en esto de que los hombres tienen una particularidad en general, como que como hombres nos entendemos un poco más, las mujeres lo mismo con las mujeres, entonces también eso posibilita que después nos complementemos mejor. Sí. ¿Y cómo es el tema de tu autocuidado en todo esto, no? Porque vos salís a acompañar a un otro, por otro lado tenés tu familia, tu hijo, que pagar cuentas a fin de mes. Entonces siempre con Mati siempre hablamos de estas herramientas y la conciencia, pero después la vida nos lleva un poco opuesto, ¿no? Es como que, ¿cómo fomentás vos tu autocuidado? Es un gran desafío. A mí algo que me encantó del coaching desde el primer momento es que yo no soy ejemplo de nada, o sea, yo no vengo a decir cómo hay que hacer las cosas, yo vengo a acompañar, yo estoy en la misma, estamos todos un poco en la misma, a mí siempre me gusta decir, estamos todos un poco en la misma, ¿no? O sea, que es un gran desafío, y concretamente en este momento me pasa de que muchas veces me siento a pensar, decir, bueno, hay etapas, ¿no? O sea, la verdad es que me encantaría estar haciendo muchas más cosas con amigos, me encantaría estar haciendo mucho más deporte, y hoy estoy haciendo poco, pero bueno, ha sido un año, un invierno difícil para las bebas, se han enfermado mucho y eso implica estar más todavía tiempo con ellas, dedicándole, también priorizando el trabajo, que este año tuve ese cambio de trabajo. Entonces, la verdad es que para mí el autocuidado, o como yo lo estoy viviendo, pasa mucho por ser consciente de mi contexto en el que estoy parado y de poder sentirme bien con lo que estoy haciendo. Y de ahí que busco, obviamente, pasar tiempo con amigos, pasar tiempo con mi familia, que es una de las cosas que más me reporta a mí energía y sentirme bien, bienestar. Pasar tiempo también valorando lo que ya hago, valorando el trabajo con el sentido que para mí tiene, valorando esos pequeños encuentros que me gustaría que fueran más, pero esos pequeños encuentros que tengo con amigos, a veces más personal tú a tú, a veces más en grupo. Por ejemplo, ahora venimos una seguidilla de, no sé, 3 fines de semana seguidos con casamientos, un fin de semana que nos fuimos de retiro con Ine, otro casamiento. Entonces, bueno, pero valorar esas cosas, ¿no? A veces uno en el trajín es como que, de vuelta otro fin de semana con cosas, y bueno, es como también valorar, ¿no? Al final es un motivo para encontrarse con amigos, es un motivo para bailar con Ine, para estar juntos, para divertirnos, para después volver a estar con las bebas y disfrutar también de eso. A mí en concreto, por ejemplo, me pasó, me acuerdo con Jacinta, cuando era chica, era más chica, tenía un par de meses, y típico, padre primerizo, no sé si les habrá pasado, pero en algún momento, viste, en esos días de llanto y cosas, Jacinta no era de llorar mucho, pero tiene sus momentos, y en un momento me di cuenta que estaba como mal, ¿viste? Estaba como acelerado, como embroncado por dentro, y fue como respirar hondo y decir, pero estoy acá con mi hija en brazos, o sea, yo esto lo quería, lo quiero, entonces fue como decir, bueno, al final estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con el autocuidado, ¿no? O sea, hay prácticas, comer saludable, hacer deporte, cuidar el sueño, creo que es una de las cosas que más tenemos que hacer énfasis hoy, porque tenemos también muchas cosas que van en contra de una buena calidad del sueño. Pero después las relaciones sanas, o sea, el estar haciendo cosas que te aporten sentido, que para vos tengan sentido, el estar conectado en la vida cotidiana con lo que para vos es importante, creo que eso es de las cosas más importantes para el autocuidado, ¿no? Me encantó. Exactamente. Y es eso también de poder expresar en un tratamiento lo que uno vive personalmente, y poder entender que no somos... Sí, y me gusta esto de que, porque a veces, no sé, yo te escucho, ¿no? Y te veo y digo, ay, súper consciente, y digo, no se debe enojar, y no sé, y pero está bueno esto que decís, que en realidad todos pasamos por un momento de crisis hasta en la educación de los chicos, y que vos te habilitás ese enojo de decir, no puedo más, estoy agotado, pero después la interpretación que le das es la vuelta de rosca que cambia todo. En decir, bueno, pero estoy acá con mi hija, qué sana,
¿no? Como creo que lo que cambia es la interpretación que le damos, porque la emoción es lo mismo, hay enojo, hay tristeza, pues también hay duelo de lo que de lo que te estás perdiendo, ¿no? Pero que lo que cambia es esa interpretación, que me parece que está buenísima, como poner... Sí, y yo creo que en ese sentido a mí de las cosas que más me ha ayudado como herramienta, incluso práctica, es la gestión emocional. Y quizá la hago rápida, ¿no? Pero si me permiten, para mí hay dos cosas de la gestión emocional que son bien prácticas y fundamentales. Lo primero es entender para qué están las emociones, o sea, el sentido de las emociones, que como todos los demás órganos del cuerpo, como todo en nosotros, tiene un sentido y una función. Las emociones primero nos conectan con la vida, o sea, esas situaciones que nos hacen sentir algo, que nos disparan una emoción, es porque en el fondo nos afecta. Hay algo importante para nosotros en esa situación. Si no, nos sería indiferente y no sentiríamos nada. Entonces, como hay algo importante en esa situación que me dispara esta emoción, tengo que poder conectar con qué es lo importante. Y la emoción es, yo siempre digo, es como la carta que te trae un mensaje, pero la emoción es el sobre, no es la carta. La emoción no es lo importante, lo más importante. La emoción es es como ese vehículo que te viene a traer el mensaje. Lo importante es cuál fue el mensaje en esa situación que te disparó esa emoción, para mí, ¿no? Entonces, conectar con eso que para mí es importante, para que una vez que logro interpretar de esa manera la emoción y conecto con lo importante, bueno, ahí sí puedo decidir más conscientemente qué es lo que quiero hacer con eso. Tomar una decisión en mi día a día concreta que esté alineada con lo que realmente para mí es importante y con lo que yo quiero para mí y para mi vida. Entonces, lo que parecía ser, bueno, yo digo, a veces siento que el control emocional o la gestión emocional a veces se interpreta más como, bueno, calmar las emociones, más como un autocontrol. Y sí, es parte importante, pero no es solo eso. La gestión emocional es mucho más, porque las emociones no son cosas que nos pasan y hay que lidiar con eso nada más. Las emociones nos vienen a conectar con lo que es importante para nosotros en la vida. Entonces, para mí, la clave de la gestión emocional, y se vuelve algo práctico en ese sentido, cuando logramos como poder hacer ese proceso natural, que siempre otra imagen que uso es la de cuando comemos, cuando nos alimentamos, tiene un proceso natural de comer, hacer la digestión y después el cuerpo lo transforma parte en energía y parte lo desecha. Pero es como si quisiéramos agarrar el alimento en la boca y decir, ah, sí, esto es energía, lo como, ah, no, esto se desecha. No, está todo mezclado y mediante un proceso natural que lleva su tiempo, el cuerpo lo digiere. Pero bueno, a veces nos pasa que no podemos digerir algo, que nos trancamos ahí con algo, que nos lleva más tiempo digerir algunos alimentos, a veces lo digerimos más rápido, a veces más de todo eso se transforma en energía, a veces hay más parte que se desecha. A mí es una imagen que me gusta y que me es bastante gráfica. Y después, bueno, yo uso un modelo, que siempre digo, para acercarnos a una realidad compleja, los modelos sirven, son siempre reduccionistas, simplistas de la realidad es mucho más compleja, pero bueno, al final nos ayudan a acercarnos y entender un poco. Y un modelo que se basa en 5 emociones básicas y bueno, cada una de esas emociones te viene a mostrar algo en concreto. Es como para orientarnos, decir, bueno, ¿cuál de estas 5 emociones puedo estar sintiendo? Si no es alguna de estas, yo siempre digo, el resto son prima de alguna de estas, o sea, tratar de ver con cuál está identificada. A veces siempre digo, en la realidad están mezcladas, hay varias de estas, bueno, trata de ir por cuál sentís más intensamente. Y cuando conectás con cuál es la emoción, nombrás la emoción, bueno, ahí decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que generalmente esta emoción me muestra? ¿Con qué se conecta? ¿Qué puede ser lo importante que está pasando en mi vida? Y cuando la interpretás de ahí, bueno, creo que te da otro tipo de información como para poder tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las cosas más prácticas, pero que más me ha cambiado en mi vida y que más aplico cuando hago coaching en todos los niveles, porque estoy trabajando con líderes que a la mayoría ya dije, bueno, lo voy a trabajar con todos, porque al final es lo que digo, nadie nos enseñó y termina siendo algo fundamental para cada uno, pero mucho más cuando trabajamos con otras personas, mucho más cuando tenemos que lidiar con otras personas, tanto a nivel personal como laboral, ni que hablar. Sí. A mí me pasa que yo que trabajo con niños, siempre es como un poco enseñarle al niño a reconocer las emociones y todo, y después cuando tengo la evolución con los padres, digo, en realidad empiecen ustedes reconociendo su emoción, porque si ustedes que son los padres no reconocen la emoción, y al niño se le va a hacer más difícil, ¿no? Total. Entonces, como también ser un poco el cambio que queremos ver en nuestros hijos. Bueno, en ese sentido me pasa que, bueno,
estuve también como tallerista en Jóvenes Fuertes, que es una organización donde trabaja mi mujer, donde nos hemos conocido también con Sol, en formación del carácter en base a la psicología positiva, y ahí dábamos el taller para los niños o adolescentes, y después muchas veces ofrecíamos el taller como de devolución para los padres. Y participé de varios con otras psicólogas y talleristas muy buenas, y una de las cosas que más me quedó y que más me repito a mí mismo hoy como padre, es esto de que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que les decimos. Entonces, sí, tal cual, eso es como ser uno ejemplo, creo que es el desafío más grande como padres, de realmente poder darnos lo que queremos darle a nuestros hijos, porque al final dárnoslo a nosotros, buscarlo a nosotros es como una forma más efectiva de dárselo a ellos también, ¿no? Totalmente. Aunque es un desafío, ¿no? Porque después en el día a día nos pasan cosas, la gestión emocional no siempre es tan fácil. No, olvídate lo que decimos siempre con Mati, ¿viste? Uno habla desde acá, pero después, o sea, hay que llevarlo a la práctica. Es día a día, o sea, es todos los días, poner la conciencia todos los días. Y es lo que haces vos con tus pacientes, o sea, tenés que guiar. Y siempre todos necesitamos de alguien que nos ayude, nos complemente y nos haga ver cosas que capaz no están tan visibles para nosotros. Sí. Total. Yo creo que uno a veces recurre a amigos o a familiares y está buenísimo, pero también está bueno como darse cuenta que en algún momento quizá uno necesita otro tipo de ayuda, ¿no? Una ayuda un poco más calificada, una ayuda un poco más profesional, porque realmente en esto de hablar con alguien siempre ayuda a objetivar, el otro siempre te aporta como su otra visión, pero que alguien te dé herramientas concretas, que alguien realmente te ayude como a ordenarte en tu forma de pensar, en las cosas que estás enfrentando y hacer realmente efectivo, creo que no siempre nos sale como amigos, ¿no? Incluso uno como amigo por ahí es otro el rol, ¿no? Sos amigo. Yo siempre le digo mucho a mi mujer que por ahí entre mujeres pasa mucho también esto de bueno, es como que se dan manija, ¿viste? Es como, y esa forma como de conectar, y está buenísimo, pero en el fondo a veces necesitas objetivar y que alguien te diga, che, vos, por ahí no va, o sea, le estás cerrando. Y bueno, y quizá uno desde este espacio más profesional tiene un poco más esa disponibilidad para ser más objetivo y aportar otra visión, ¿no? Tal cual. Totalmente. Bueno, y Fer, para ir terminando, desde tu experiencia, pues acá siempre hablamos que atrás de alguna crisis o un momento duro siempre hay un tesoro oculto, ¿no? Sí. Entonces, de tu experiencia, ¿qué aprendemos de los momentos de crisis, de las dificultades? Yo creo que mucho. Sí. No hay algo en concreto, me parece. Creo que cada uno aprenderá y en cada situación cosas distintas. A mí personalmente me tocó vivir el año pasado la pérdida de mi padre, joven, y de una forma bastante violenta, pero realmente los aprendizajes, no fácil, pero los aprendizajes vienen siendo ya, te diría, bastante importantes. Y una de las cosas que más comparto en general cuando trabajo, sobre todo con la gestión emocional, es con respecto a la tristeza, ¿no? Porque evidentemente ante un duelo, ante una pérdida, la tristeza es la emoción predominante, es la emoción más importante. Y creo que hoy en día está muy manoseada, ¿no? En esto de asociarla a la depresión, ante la cantidad de información hay mucha desinformación y nos mezclamos y entonces parece que la tristeza siempre lleva a la depresión, entonces como ya el cuco, lo cual creo que es bastante lejos de la realidad. La depresión, siempre digo, la depresión es una enfermedad, no hay que confundir. La tristeza es una emoción y viene con este sentido de conectarnos con lo importante. Y creo que es una de las cosas que más he aprendido con esta experiencia personal, ¿no? Que era una emoción con la que me costaba conectar mucho, también con todas estas creencias limitantes de los hombres no lloran y todas esas cosas, ¿no? que traemos muchas veces. Y fue como conectar con que la tristeza es súper importante, ¿no? Y siempre digo, creo que en 3 pasos, y hasta a mí me gusta decir, bueno, que son en este orden, ¿no? El primer paso es el dolor, el duelo. Es enfrentarnos a una situación que no nos gusta, evidentemente, y por eso nos despierta, es una pérdida, y por eso nos despierta esa tristeza, esa sensación. Y ante la realidad, o la rechazamos o la aceptamos, no hay mucho más camino. Entonces, hay que aceptarla, pero eso no implica que va a dejar de doler.
Entonces, bueno, y en algún punto también es como quizás ser consciente yo, y me lo planteo mucho, ¿no? Quizás es un dolor que me acompañe de por vida, lo cual no me imposibilita nada. Es más, te diría, en este poco tiempo, porque hace un año y poco que falleció papá, en este poco tiempo me ha conectado muchísimo más con cantidad de personas, realmente. Y perdón que me emociona un poco, pero a mí me impresiona eso, ¿no? Cómo nuestras experiencias muchas veces nos conectan con los demás. Como cuando uno habla con otra persona a la que le pasó lo mismo, es como que ya de por sí te sentís comprendido, te sentís como, ¿no? Como en tu zona de confort ya, y como que te abrís, ¿no? Como que podés hablar de todo. Y a mí eso no me deja de asombrar y hasta me conmueve, ¿no? O sea, en mi trabajo. Es algo que me encanta, que le da mucho sentido también a mi trabajo, esa conexión emocional, ¿no? Cuando el otro conecta emocionalmente, se siente comprendido, validado y ¡fua! Se abre. Y uno dice, wow, ¿cuánto tenemos dentro, no? Y muchas veces no somos conscientes. ¿Cuánta riqueza, cuánto valor tenemos dentro, no? Y esto va un poco con mi enfoque de trabajo, con mi enfoque del coaching, pero con mi enfoque de vida, que es vivir desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea, no hay nada que buscar afuera que ya no tengamos dentro, ¿no? O no hay nada afuera que nos vaya a dar algo que no tenemos dentro. Y eso uno lo hereda y es agradecido desde la fe, desde la familia, y por tanto soy muy agradecido con todo eso, porque a mí me regalaron eso, esa fe y esos valores y esas experiencias. Y soy agradecido con la vida que tuve. Pero volviendo a esta experiencia con la tristeza, el segundo punto, después de aceptar la realidad, aceptar la pérdida y de dolerla, lleve el tiempo que lleve, ser paciente, porque a veces los tiempos humanos son otros tiempos a los que manejamos hoy en día. Siempre digo, es tan curioso como los animales en general, en el momento que nacen, a las horas están caminando. Algunos instantáneamente, otros a un par de horas. Nosotros nos lleva 9 meses, en el mejor de los casos, un año y medio, caminar, empezar a dar los primeros pasos por nuestra propia fuerza y por nuestra propia capacidad. Entonces, son otros los tiempos. Entonces, quizá también es aprender como a respetarnos eso, ¿no? Perdón que hay ruido acá, no sé si se escucha, pero... Y el tiempo de cada uno, ¿no? Pues por ahí tenés personas que dicen, ay, pero estás demasiado metido adentro de tu casa, tenés que salir, ¿viste? El tenés que... Sí, como... sí, son los tiempos de cada uno, tal cual. No hay algo tan marcado. Igual como hay cosas comunes, ¿no? Porque evidentemente que se habla de un duelo entre 1 año, 2 años, y más o menos en general se cumple, ¿no? En definitiva hay cosas comunes, pero después es cada uno, ¿no? El segundo gran paso para mí de la tristeza o ante la pérdida es, ok, el dolor, digamos, el tamaño del dolor, por decirlo de alguna manera, la intensidad del dolor, es tan grande como la intensidad del valor de lo que perdiste. Es tan grande como el valor que tenía eso que perdiste. Wow. Porque a veces pensamos, wow, duele más, estoy más tiempo dolido, sufriendo, y uno dice, bueno, pero quizá también es porque perdiste algo tan valioso. Sí. No es porque algo esté mal en ti, porque estés mal, porque estés deprimido necesariamente. Quizás te lleva más tiempo porque lo que tenías tenía mucho valor. Y creo que hay una correlación ahí, ¿no? Entonces, que el dolor no nos prive de conectar con el valor, ¿no? Con el valor que tenía eso que tenías, que perdiste, que uno dice, bueno, ok, pero ahora lo perdí. Y yo siempre cuento una anécdota que haciendo zapping un día, paso por un canal de noticias argentino, pero bueno, podría haber pasado en cualquier canal de noticias, una pérdida, muere un chico adolescente de 18 años, y el periodista entrevista a la madre justo con esa creatividad a veces bastante tonta de los periodistas, le dice, ¿qué se siente haber perdido a tu hijo de tan solo 18 años? Y no me olvido nunca más la respuesta a la madre, porque le dijo, en ese momento, le dijo, yo no siento haber perdido un hijo de 18 años, yo siento que tuve un hijo durante 18 años. Y no es una cosa o la otra, son las dos cosas, ¿no? Pero
pero la pérdida es porque lo tuviste. Y el dolor de la pérdida es por el valor que tenía todo eso que tenías. Entonces siempre digo, es como no sesgarnos por el dolor y no dejar de ver todo ese valor que tenía. Y de ahí como, siempre digo, sobre todo cuando son personas, seres queridos, es qué te enseñó, qué te dejó, como para, a mí me gusta decir, cómo honrarlo hoy en día, ¿no? Cómo hacerlo presente, cómo seguir teniéndolo presente en tu vida a través de lo que te enseñó, de lo que te marcó, de lo que hacía que te encantaba. Y es como un gesto de algún modo hacerlo presente hoy en tu vida y aprender también, ¿no? Y poder uno implementarlo en su propia vida. Y por último, el último paso, pero no menos importante, es seguramente todavía tengas cosas de valor en tu vida. Entonces, ¿cómo estás valorando y cómo estás disfrutando todas esas cosas de valor que tenés, ¿no? No esperar a perderlo, ¿no? Porque a veces es como que valoramos las cosas cuando las perdemos, pero bueno, ok, si estamos ahí, bueno, tomar conciencia y quizá empezar a, si queremos cambiarlo, ¿no? Empezar a disfrutar y valorar más las cosas que tenemos, las cosas que realmente son muchas, creo, ¿no? O sea, porque va desde las cosas más pequeñas que uno le empieza, cuando empieza a prestar atención, le empieza a aportar y a dar más valor, hasta las cosas más grandes, ¿no? A valorar realmente todos esos vínculos y esas relaciones que tenés, y de algún modo creo que eso también hasta te hace valorar más lo que tenías, ¿no? O sea, hoy en día, valoro muchísimo, siempre valoré al padre que tuve, pero hoy en día lo valoro más, creo, porque realmente soy más consciente de lo que tenía, soy más consciente de todo lo que me aportó, lo que me dejó, y aún con sus aciertos y sus desaciertos que todos tenemos, realmente hay una frase que a mí me ayuda mucho, quizás esta pueda ser una herramienta linda, en general para la vida, un poco para todo, yo lo aplico para todo, pero lo apliqué por primera vez, lo aprendí aplicándolo con mis padres en esa crisis de uno como hijo, de poder, y me lo digo a mí mismo muchas veces, uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento, ¿no? Al final es como ser más comprensivos y compasivos con nosotros mismos, ¿no? También. Con los demás, pero también con nosotros mismos, ¿no? O sea, hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, nadie es perfecto, ¿no? Totalmente. Bueno, nada, esas son cosas que me sirven. Qué lindo cómo resignificaste todo y un poco eso, ¿no? Como me encanta esto también de tener un hombre que no tiene miedo a conectar con la tristeza, porque el otro día hicimos, ¿no? Un post que hablábamos de los hombres no lloran. Sí. Y bueno, vos podés saber más de eso, pero cómo esa educación de no conectar con esa emoción. Y frente a un duelo siempre se ve a la mujer llorando y el hombre ahí conteniendo y sosteniendo, y en realidad el hombre también tiene que permitirse llorar y dejarse sostener, ¿no? Es una situación donde todas las personas, hombres y mujeres, tienen que ponerle en palabras a esa emoción y darle un significado. Sí. Sí. Y también, como decía vos, Sol, o sea, dejarnos sostener, ¿no? Como hombres también nos cuesta. Porque no es solo el hecho de llorar, es el hecho de dejarnos ayudar, de dejarnos sostener, de dejarnos como abrazar, ¿no? Y la verdad que para mí fue la experiencia que tuvimos con Inés, con mi mujer. A mí me cuesta mucho llorar, hasta el día de hoy me sigue costando mucho. Igual lloré, pero me permití... Lo logramos. Pero más allá del llorar o no, fue como permitirme dejarme ayudar por ella, sobre todo, ¿no? Por mi familia, etc. Pero sí creo que también esos son de los aprendizajes más lindos, ¿no? Como ese amor y ese vínculo de saber que el otro va a estar ahí, y a veces es sin decir nada, ¿no? Sin hacer nada en concreto, es estar, ¿no? Estar emocionalmente presente, estar ahí para prestar el hombro, para prestar el oído, para lo que sea. Para hacer las cosas de la casa con las chicas. Bueno, Candelaria no había nacido todavía, pero Jacinta ya sí, y bueno, nada, era eso, ¿no? Como realmente son esas cosas que se revaloran y que a veces como hombres nos cuestan todavía, ¿no? Es como que, en esto de ser como físicamente a veces los más grandes o como biológicamente, digo, a veces
hasta nos ponemos en el lugar de que tenemos que ser los protectores, los proveedores, los que solucionamos las cosas. Y en muchas situaciones eso es una gran ventaja, pero también tenemos que aprender a lo otro, ¿no? A dejarnos ayudar, a dejarnos acompañar, a hablar, que no es fácil, a ponerle palabras, a confiar en que cuando uno habla el otro escucha y bueno, y también creo que como mujeres, también el aprendizaje con mi mujer lo hemos hablado y creo que también es lindo, de como mujeres también permitirse eso, ¿no? Como escuchar más que hablar muchas veces. Contener desde el abrazo, no querer sacar a la otra persona de ahí, que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Es como no permitirnos estar mal, entonces como que quiero sacar a la otra persona de ahí, es como acompañarnos ahí, en el estar mal, en el sufrimiento, en el dolor. Creo que también es esto de validarnos, ¿no? De decir, ok, está bien, no hay nada malo, y estamos juntos en esto de algún modo, ¿no? Sí. Y yo siempre digo que, o por lo menos yo, es mi perspectiva, ¿no? Personal, pero digo, para los que tenemos ese propósito de estar al servicio del otro cuando somos chicos, yo siempre cuando en mis cosas, momentos duros de mi vida, cuando lo estoy pasando, lo primero que pienso es, esto me va a poder ayudar también a ayudar el día de mañana a un otro. Como que obviamente lo vivo, lo padezco todo, y digo, bueno, pero esto me va... Porque digo, vos ahora podés acompañar a otra persona en el duelo de otra manera, distinta, por ahí con más empatía, con otras herramientas. Entonces digo, bueno, esto ya no puedo evitar lo que me pasó, pero sí puedo hacer algo con eso y ponerlo al servicio de mi propósito. Y ahí está lo corporal, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que puedo acompañar a otras personas ya desde lo emocional y corporal. O sea, ya una persona cuando me empieza a contar cosas así, yo ya conecto y la otra persona lo siente enseguida. Tal cual. Es impresionante. Yo no tengo que decir nada y ya la otra persona se da cuenta. Y ahí está lo corporal también, ¿no? Como, digo, está estudiado, más del 93% de lo que comunicamos es no verbal, entonces, ahí está también lo corporal y cómo el poder estar atentos a lo corporal, ¿no? Como a veces estamos mucho más con lo corporal, emocional, que se expresa en el cuerpo también. Y sí, y nos permite sin duda que conectar más con los demás, ¿no? Y yo creo que sobre todo porque nos damos cuenta que estamos todos en la misma, ¿no? Sí, tal cual. Y es como que nos sentimos un poco ahí a la par, ¿no? Vamos juntos caminando y tal cual, es así. Así que bueno, ¿vos querés preguntar algo más? Es espectacular. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad, Fermín, primero gracias por tu apertura, por tu claridad, una claridad para explicar, y creo que es el tipo de hombre como... No, y está bueno también entender lo que es coaching, porque lo dijiste al principio, hay mucha gente que no comprende bien dónde está parado y demistificar esto de como psicología versus coaching, no, son dos herramientas, es como, ¿qué es mejor, el martillo o el destornillador? No, depende para qué, ¿viste? Muy buen ejemplo además, sí, tal cual. Entonces, un poco eso, mientras sea para bienestar, nadie es un rival, ningún colega es un rival, somos todos alianza en pos de acompañar un otro. Y a mí me gusta esto, lo último, perdón, esto del bienestar, que es un estar bien, pero no es un estar bien para uno sentirse tranquilo, bien, es un estar bien para hacer de tu vida lo que realmente querés, ¿no? Es un poder estar bien para tomar buenas decisiones, es un poder estar bien para poder conectar y darle valor a lo que haces, a lo que tenés. Para mí es más el bienestar en ese sentido, porque si no parece como que el bienestar es la comodidad, ¿no? De estar en el sillón viendo la tele y yo siempre digo, 1 hora viendo la tele en el sillón, y yo estoy más, digo, no soy ejemplo, pero 1 hora por ahí está bueno, te desconecta, te descansa, pero ya cuando es más de 1 hora uno se da cuenta que es como no es bienestar tampoco, ¿no? Entonces al final el bienestar es todo lo que te ayude a estar bien contigo mismo, con tu vida y a tomar buenas decisiones para poder alinearte con eso, ¿no? Encontrar el equilibrio, sí. Bueno, un placer, gracias. Gracias por tu entrega, por compartir también parte de tu vida. Un placer.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, y por lo que hacen. La verdad que difundan estas cosas está buenísimo. Así que éxitos. Bueno, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.